Alimentación de gasolina al motor por succión del aire con carburador o mediante presión con inyección. Motor de 4 cilindros en línea. Carburador. Filtro de aire. Llegada de gasolina al carburador a baja presión para mantenerle cargado de combustible. El aire, al pasar por el conducto central del carburador, aspira por diversos circuitos gasolina, que es aspirada por los cilindros. Se aporta la gasolina por succión. Otro motor de 4 cilindros en línea. Filtro de aire. Inyectores, uno para cada uno de los cilindros. Recibe cada uno de ellos presión de inyección de gasolina. Aspira el motor aire y cada inyector aporta gasolina en su colector de admisión, generando así la mezcla para cada uno de los cilindros. Sustentación del eje del turbocompresor con casquillos flotantes en aceite. Automóvil de 2 plazas, descapotable, con motor longitudinal delantero y propulsión o tracción trasera. Se ve el circuito de aceite desde el motor al turbocompresor y retorno hacia el cárter. El aceite proviene del circuito de lubricación del motor. En el interior del turbocompresor, donde está el eje, hay aceite a presión. Funciona el motor, los gases de escape inciden en la turbina, esta mueve el compresor, el aire entra a presión al motor, enfriado en el intercooler. La válvula de descarga mantiene la presión de sobrealimentación. Detalle del turbocompresor. Conjunto: compresor, turbina y eje. Entrada de aceite y salida de aceite donde se encuentra el eje del turbocompresor. En el interior de esta parte hay aceite a presión. En el extremo del eje hay un segmento de estanqueidad para que no pase aceite hacia admisión o escape. Y en el eje del turbocompresor hay unos casquillos flotantes, con holgura con respecto al eje y la carcasa exterior. El objetivo es que este aceite llene estas holguras, evitando que haya contactos metal-metal. Se mantiene el eje flotante. Sustentación del eje del turbocompresor con rodamientos. Vemos esta aplicación en un automóvil de competición con motor transversal delantero de 4 cilindros en línea y 4x4. Funciona el motor, los gases de escape inciden en la turbina, esta mueve el compresor, haciendo que aire a presión entre al motor, enfriado en el intercooler. La válvula de descarga mantiene la presión de sobrealimentación y se aprecia la llegada y salida de aceite al turbocompresor desde el circuito de engrase del motor. Detalle del turbocompresor. El conjunto compresor, eje y turbina giran conjuntamente. Entrada y salida de aceite. Segmento de estanqueidad y rodamientos sobre los que gira el eje del turbocompresor. Se lubrica con el aceite que recibe del motor. Los rodamientos tienen mínima fricción al girar las bolas, reduciendo el tiempo de respuesta. Sustentación del eje del turbocompresor con rodamientos electromagnéticos. Vemos esta implantación en una cabeza tractora con un gran motor diésel de 6 cilindros en línea longitudinal delantero y propulsión en las 8 ruedas traseras de los 2 ejes. Funciona el motor, los gases de escape inciden en la turbina, esta mueve el compresor que mete aire a presión al motor enfriado en el intercooler. La válvula de descarga controla la presión de sobrealimentación. Vemos la batería con una conexión eléctrica al turbocompresor. Detalle del turbocompresor. Eje con un núcleo de hierro que gira conjuntamente con la turbina y el compresor.
Alrededor del eje, solidario a la carcasa, hay un bobinado para generar fuerza magnética. Es un electroimán. Y a los lados, rodamientos magnéticos. Segmento de estanqueidad para que gases de escape o de admisión no entren al interior del eje. La sustentación magnética se basa en generar un campo magnético alrededor del eje para que éste se mantenga flotante sin contacto físico. Vemos a la derecha cómo está parado y cuando gira, sustentado por el campo magnético. Los tres sistemas de sustentación del eje del turbocompresor. Casquillos flotantes en aceite. Hay cierta holgura entre el casquillo, el eje y el soporte exterior, llenas de aceite. Al girar el eje no hay fricción con el casquillo y este tampoco fricciona con el soporte. Para que el aceite haga esta función, ha de tener ciertas características y temperatura. Rodamientos en aceite. La carcasa exterior del rodamiento está fijada al soporte del eje. La carcasa interior está acoplada al eje. Las bolas de rodamiento giran en aceite. Menos resistencia al giro, holguras y tiempo de respuesta. Levitación magnética. Se generan fuerzas electromagnéticas, el eje queda sustentado por levitación en el campo electromagnético. No hay contacto ni fricción durante el giro.